¿Se imaginan una guerra que dure menos que un descanso para el café? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la historia de la guerra más corta jamás registrada. Pero ojo, esto es mucho más que una simple anécdota. Es una historia sobre el poder colonial, sobre decisiones fatales y sobre un error de cálculo que tuvo consecuencias terribles. Así como lo oyen, 38 minutos. Eso fue todo lo que duró la guerra anglo-zanzibariana, un conflicto que empezó y terminó en la mañana del 27 de agosto de 1896 y que dejó una marca para siempre en la historia. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y la respuesta nos da una lección, una muy dura, sobre cómo funcionaba el poder imperial a finales del siglo XIX. Para entenderlo bien, tenemos que ir un poquito para atrás y ver el panorama completo. A ver, este conflicto no salió de la nada, ¿eh? Fue como la gota que derramó el vaso después de muchísimas tensiones coloniales. La clave de todo esto está en la relación, un poco complicada, entre el Imperio Británico y el Sultanato de Zanzíbar. Ok, hablemos de esta palabra, protectorado. Zanzíbar no era exactamente una colonia, sino un protectorado. ¿Y eso qué significa? Pues que sí, tenían su propio sultán, pero cualquier decisión importante, sobre todo quién iba a heredar el trono, necesitaba el visto bueno de los británicos. Este detalle es fundamental para entender por qué se sintieron con el derecho de intervenir. Miren la velocidad con la que pasó todo. El Tratado de 1890 puso las reglas del juego. 6 años después, el 25 de agosto, muere el sultán que era amigo de los británicos, y ese mismo día, su primo, Khalid bin Bargash, decide desafiarlos. Toma el palacio, se atrinchera con casi 3.000 hombres, un desafío directo a la mayor potencia del mundo. Y ahora la historia se centra en Khalid y en su decisión. Una decisión que le costaría todo. Él de verdad creía que tenía la situación bajo control, pero estaba a punto de cometer el peor error de su vida, porque subestimó por completo a su enemigo. La respuesta británica fue, paf, inmediata y sin rodeos. Un diplomático le entregó un ultimátum que no dejaba lugar a dudas. O se iba del palacio antes de las 9 de la mañana del día 27, o se atenía a las consecuencias. No era una sugerencia, era una orden. Y aquí, justo aquí, está el núcleo de su error. Khalid estaba convencidísimo de que todo era un bluff. Pensó, no se van a animar a disparar, armar un escándalo internacional, imposible. Estaba profundamente equivocado. Es que este cuadro muestra una desconexión total con la realidad. Khalid lo veía como un asunto local que podía resolver con sus hombres. Pero los británicos, ellos estaban jugando otro juego. Para ellos era una cuestión de poder imperial. Cualquier desafío, por mínimo que fuere, tenía que ser aplastado de forma rápida y ejemplar, para que a nadie más se le ocurriera. Y así se acabaron las palabras, y empezaron a hablar los cañones. Lo que pasó después, en realidad, no fue una batalla. Fue una demostración de fuerza, una exhibición brutal y súper eficiente de la superioridad tecnológica de la época. Esta tabla lo dice todo. Es que ni siquiera era una pelea justa. Por un lado, una flota de guerra moderna. Por el otro, un solo yate armado, que, qué irónico, se lo había regalado la reina Victoria. Y unos cañones viejos. Era un enfrentamiento totalmente desigual. La cronología es implacable. A las 9:02 de la mañana, solo 2 minutos después de que venciera el plazo, empieza el bombardeo. En minutos, las defensas de Zanzíbar ya no existían. El único barco que intentó responder, el Glasgow, lo hundieron casi al instante. A las 9:40, todo había terminado. Y aquí viene la parte más trágica. La mayoría de las muertes no fueron por las balas. El palacio era de madera, y con el bombardeo se prendió fuego como si nada. Se convirtió en una trampa mortal. Muchos de los defensores murieron atrapados por las llamas y los derrumbes. Un verdadero infierno. Con el humo todavía saliendo de las ruinas del palacio, las consecuencias de esos 38 minutos se hicieron evidentes de inmediato, tanto en lo político como en lo humano. Yo creo que este gráfico es la imagen más potente de toda esta historia. Cerca de 500 muertos o heridos del lado de Zanzíbar. Del lado británico, un solo marinero herido. 1. La diferencia de poder no solo era tecnológica, se midió en vidas humanas.
Y el resultado fue definitivo. Jalid logró huir y se refugió con los alemanes. Y esa misma tarde los británicos ya estaban poniendo a su propio sultán en el trono, uno que claramente iba a seguir sus órdenes. En solo 38 minutos, Zanzíbar perdió la poca independencia que le quedaba. Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Realmente se le puede llamar guerra? ¿O quizá fue más bien una brutal y calculada demostración de fuerza? Una acción diseñada no solo para quitar a un sultán rebelde, sino para mandarle un mensaje muy claro al resto del mundo. Una lección de poder imperial contada en lo que dura un suspiro.